con Lance, la discípula oscura, 2. Ámbar y hierro. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo. 2022. Capítulo 28. 5. El océano borbotaba al paso majestuoso de Seboim, que abordó el barco Minotauro rodeada por espuma. El capitán le hizo una profunda reverencia, y los tripulantes se llevaron la mano a la peluda frente. ¿Dónde os dirigís, oh, gloria de glorias?, preguntó sumisamente el capitán. Al templo de Magere, dijo la diosa. El capitán se frotó el hocico y la miró con aire de disculpa. Me temo que no sé. Está en alguna montaña en algún sitio, dijo Seboim al tiempo que agitaba la mano. Se me ha olvidado el nombre. Yo os guiaré. Y daos prisa. Sí, gloria de glorias. El capitán hizo otra reverencia y luego empezó a impartir órdenes a voces, y la tripulación corrió a trepar por las jarcias. Seboim alzó las manos, invocó al viento y las velas se hincharon. Norte indicó, y las olas crecieron bajo la proa cuando el viento impulsó al barco por encima del agua y a las nubes. Los vientos de la voluntad de la diosa condujeron su barco a través del éter espumeante bajo la quilla y la llevaron a un reino remoto que no aparecía en ningún mapa de Kryn porque pocos mortales lo habían visto jamás o sabían de su existencia. Los que sí lo conocían no necesitaban hacer un mapa porque sabían dónde estaba. Era una tierra de elevadas montañas y profundos valles. En las altísimas montañas no crecía nada y los valles eran tajos abiertos en la roca con un puñado de herbosos montículos dispersos y alguno que otro pino raquítico o abeto torcido por el viento. Los nómadas que habitaban esta desolada región vagaban por las montañas con sus hatos de cabras y llevaban una vida dura. A medida que la diosa se acercaba a su punto de destino, envolvió el barco en nubes por miedo a que Magere, que era un dios solitario y huraño, descubriera que llegaba y se fuera antes de que hubiese podido hablar con él. Clemente señora, esto es una locura, dijo el capitán Minotauro, que echó una mirada angustiada por encima de la proa. Cada vez que las nubes se abrían un poco, veía que su barco flotaba peligrosamente cerca de picos dentados y cubiertos de nieve. Nos estrellaremos contra una montaña y ese será nuestro fin. Ancla aquí, ordenó Seboim. Estamos cerca de mi destino y lo que queda de viaje lo haré sola. El capitán obedeció más que contento, puso el barco al pairo y flotaron entre las nubes, envolviéndose en una bruma gris que se ciñó a su alrededor como un manto de seda. Seboim descendió a la ladera de la montaña y buscó la morada de Magere. Hacía eones que no iba allí y había olvidado el punto exacto de su emplazamiento. Llegó a una meseta que abarcaba la distancia entre dos picos y le pareció que el sitio le era familiar, por lo que alzó el velo de niebla con las dos manos y escudriñó en derredor. Entonces esbozó una sonrisa de satisfacción. Una sencilla casa construida con la esencia del tiempo y de líneas austeras y elegantes se alzaba en la meseta. Además de la casa había un patio pavimentado y un jardín, todo ello rodeado por un muro que el dueño había levantado piedra a piedra con sus propias manos. Esas mismas manos habían construido la casa y se ocupaban del jardín. Dioses, me volvería loca como un pez globo si estuviera atrapada aquí sola, masculló Seboim. Nadie que te escuche cuando hablas. Nadie que obedezca tus órdenes. Ninguna vida mortal que enredar y manejar. Excepto que eso no es totalmente cierto, ¿verdad, amigo mío? Seboim esbozó una mueca cruel, sarcástica, aunque luego sufrió un escalofrío. ¿Pero te das cuenta? Llevo aquí solo unos segundos y ya estoy hablando sola. Lo siguiente será ponerme a cantar y a pavonearme de aquí para allí mientras sacudo las manos y hago sonar campanillas. Ah, ahí estás. Encontró a su presa sola en el patio, donde realizaba lo que parecía ser algún tipo de ejercicio o quizá una lenta y sinuosa danza. A despecho del intenso frío, que hacía dar diente con diente a la diosa del mar, Magere llevaba el torso al aire e iba descalzo, y solo se cubría con unos pantalones holgados atados a la cintura con un ceñidor de tela. El cabello, de color gris acerado, lo llevaba tejido en una trenza que le llegaba a la cintura.
Tenía la mirada ensimismada, cuerpo y mente fundidos en uno mientras se movía con la música de las esferas. Seboim se lanzó en picado como un cormorán que se zambulle en el agua y aterrizó justo delante de él. La diosa del mar supo que Majere era consciente de su presencia por el levísimo parpadeo de sus ojos. Quizá estaba al tanto de su aparición desde hacía rato, pero tampoco lo podía asegurar porque él no se dio por enterado de su llegada, ni siquiera cuando dijo su nombre. Majere, tenemos que hablar, dijo seriamente. Los dioses no tenían formas corpóreas ni las necesitaban. Se comunicaban entre sí de mente a mente y sus pensamientos deambulaban por el universo sin trabas ni limitaciones. Sin embargo, al igual que los mortales, los dioses guardaban secretos, ideas que no deseaban compartir, planes y estratagemas que no querían revelar, de modo que preferían utilizar sus avatares no solo para comunicarse con los mortales, sino también entre ellos. Un dios o una diosa solo permitía que entrara una parte de esencia divina en el avatar, y así mantenía oculta su mente. El avatar de Majere continuó haciendo el ejercicio, el grácil movimiento de las manos en el aire tenue y frío, el deslizamiento de los pies descalzos sobre las losas del piso, y Seboim se vio obligada a ejecutar su propia danza, un salto hacia un lado para quitarse de su camino y esquivarlo si quería mantener su ritmo y no perder de vista su rostro. Supongo que no querrás pararte un momento, dijo finalmente, irritada. Acababa de tropezar con el repulgo del vestido. Majere prosiguió con su ritual diario, la mirada prendida en las montañas, no en ella. Los dos sabemos por qué he venido. Por ese monje tuyo, el mismo al que Mina está a punto de sacarle las tripas o de desollarlo o lo que quiera que tenga planeado hacer con él. Majere se dio la vuelta con movimientos lentos y precisos, pero no antes de que la diosa advirtiera un parpadeo en sus ojos grises. «Ajá», gritó Seboim, que se apresuró a desplazarse para ponerse de nuevo delante de él. «Mina, ese nombre te resulta conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Esa es la cuestión. Creo que sabes algo sobre ella. Creo que sabes mucho sobre ella». La mano del dios se movió en un grácil arco a través del aire. Seboim alargó la suya y lo asió por la muñeca, así que Majere se vio obligado a mirarla. «Creo que has cometido un error», dijo la señora del mar. Majere continuó completamente inmóvil, sereno y dueño de sí mismo. Tenía toda la apariencia de que seguiría de pie en esa postura durante el próximo siglo, y la impaciente Seboim le soltó el brazo. Majere prosiguió con el ejercicio como si nada lo hubiese interrumpido. «Esta es mi teoría», dijo Seboim, que estaba agotada de intentar mantener el ritmo del dios, y se sentó en el muro de piedra mientras exponía sus deducciones. «¿O sabías algo sobre Mina o caíste en la cuenta de algo? Fuera una cosa o la otra, decidiste que tus monjes se ocupasen del tema y, en consecuencia, el primer discípulo de la chica, el patético hermano del monje, fue al monasterio. ¿Qué se suponía que tenía que ocurrir? ¿Que los monjes le devolvieran la vida con plegarias? ¿Que le quitaran la maldición?» Hizo una pausa para que Majere pudiera darle respuestas, pero el dios no dijo nada. «Sea como sea», continuó Seboim, «lo que quiera que se suponía que tendría que pasar no tuvo lugar y sí ocurrió algo desastroso. Quizá Chemosh descubrió tus planes y actuó para que fracasaran. Su discípulo asesinó a los monjes. A todos salvo a uno, Rizalarige. Él estaba destinado a ser tu campeón, pero ¡ay!, lo perdiste. Estaba, y con razón, furioso contigo. ¿En qué andabas ocupado mientras masacraban a tus monjes? ¿En ejecutar tu bonita danza? Todo tiene que ver con la potestad de obrar por propia elección». La diosa se frotó los brazos para conservar el calor. «Vosotros, los dioses de la luz, estáis fomentando siempre el libre albedrío, y hete aquí un ejemplo perfecto de por qué esa idea es absolutamente ridícula. Necesitabas desesperadamente a tu discípulo, ¿y qué hizo él? Ejercer su libre albedrío. Te dio la espalda y se volvió a mí en busca de ayuda. Sin embargo, te niegas a abandonarlo, una actitud muy indulgente y comprensiva por tu parte, he de admitir», añadió Seboim al tiempo que se encogía de hombros. «Si uno de mis discípulos hubiese hecho eso, lo habría ahogado en su propia sangre. Pero tú no. Tú caminas pacientemente a su lado, intentas guiarlo pacientemente, pero, de nuevo, otra vez, algo va mal. No sé bien qué, pero algo».
Majere continuaba con su ejercicio, sin hablar, sin mirarla. Pero la estaba escuchando, de eso estaba segura. Te eché encima a Mina, más bien, se la eché a Rhys. En realidad no era esa mi intención. Íbamos con prisa, tenía que entregársela a Chemosh como parte del trato que habíamos hecho. No obstante, pensé que debería presentarlos el uno al otro ya que había sido yo la que insistió en que Rhys la encontrara. Quería que él supiera qué aspecto tenía la chica. Bueno, pues, imagina mi pasmo cuando Mina aseguró que el monje la conocía. Él asegura que no y para mí es evidente que dice la verdad. El pobre diablo no sabe mentir. Yo le creí, pero Mina, no. Hablo en serio. Total, yo había decidido que esos dos volvieran a verse y de ese modo, por añadidura, le amargaría la vida a Chemosh, pero eso no viene al caso. Mina se ha reencontrado con Rhys y ahora resulta que él no la conoce y ella sabe que él no la conoce. Está confusa, pobrecita, y es lógico. Aún así, le dijo algo muy interesante al monje. Dijo que la primera vez que lo vio vestía una túnica naranja, pero Rhys no llevaba tal cosa, sino una preciosa túnica verde que yo le había dado. Conclusión, o Mina es daltónica o está chiflada. Seboim hizo una pausa para respirar. El mero hecho de observar a Majere la agotaba, ya no esperaba que el dios le hablara. No creo que Mina sea daltónica ni que esté loca. Lo que creo es que realmente vio lo que vio. Creo que vio a Rhys Alarife en un momento de su vida en el que él llevaba la túnica naranja y sabía quién era ella. Ahora no, porque no lo sabe. Tampoco en el pasado, porque no lo sabía. Lo que nos deja, un tiempo que está por llegar. Seboim hizo una pausa efectista. Mina vio a tu monje en el futuro, un futuro en el que él ha vuelto a ti, un futuro en el que sabe algo sobre la chica. Y lo sabe porque tú se lo habrás dicho. La diosa se encogió de hombros. El problema que tienes, Majere, es que ahora ese futuro nunca llegará a realizarse porque Mina planea torturar a tu pobre monje hasta matarlo. Luego está el tema del Kender, que rompe a llorar y empieza con balbuceos sensibleros cada vez que ve a Mina, pero no quiero aburrirte con eso. Es un Kender, después de todo. De ellos no se puede esperar un comportamiento racional. Seboim miró al dios. Adelante, sigue con tu baile, finge que estás por encima de todo esto. La verdad es que estás en un lío. No soy la única que se pregunta qué pasa con esa mortal, Mina. Mi hermano Nuitari puede ser más enfadoso que un grano en el trasero, pero no es estúpido. Él y los extraños primos están haciendo preguntas. A Sargonas no le hace gracia que esos predilectos se estén congregando al este de Ansalón, tan cerca de su imperio. A Nuitari no le gusta tenerlos tan cerca de su torre. Misakal está furiosa porque hace falta la mano de un niño para destruirlos, un toque maravilloso por parte de Chemosh, tengo que admitir. Me divierte bastante la idea de que unos dulces y tiernos chiquillos tengan que convertirse en asesinos sanguinarios. ¿Qué por qué estoy aquí, Majere? Veo que te estás haciendo esa pregunta. He venido a prevenirte. Soy la primera deidad que te visita, pero no seré la última. Todos los postes indicadores señalan en tu dirección. Los demás encontrarán el camino a tu fortaleza en la montaña y algunos, estoy pensando concretamente en mi padre, no se mostrarán tan dulces y encantadores como he sido yo. Será mejor que hagas algo antes de que pierdas completamente el control de la situación. Es decir, si es que no lo has perdido ya. Quizá te gustaría desahogarte, contarme la verdad. Me encantaría ayudar a Rhys Alarife, por un precio. Apaciguaré a mi padre y a mi hermano y evitaré que te molesten. Cuéntame lo que sabes sobre Mina. Será nuestro secreto, lo juro. Seboim esperó al tiempo que se frotaba los brazos y pateaba el suelo. Majere seguía con movimientos con los que se deslizaba sobre las heladas losas del pavimento, el semblante inexpresivo, inescrutable. Guarda tu secreto, pues, gritó Seboim en tono desapacible. No tendrás ningún problema para conseguirlo porque tu pobre monje preferirá morir antes que revelarlo. Uy, se me olvidaba. Dio una palmada. No puede desvelarlo porque no lo sabe. Será torturado para sacarle una información que no tiene, así que no podrá decirlo. Qué broma tan maravillosa a costa del pobre tipo.
Eso le enseñará de qué vale poner su fe en un dios como tú. Dejando tras de sí una estela de niebla y bruma, Seboim se marchó ofendida. Regresó al barco y ordenó a los minotauros que zarparan rápidamente y pusieran rumbo a climas más cálidos. En el patio, Majere intentó proseguir con el ritual, pero le fue imposible. La mente tenía que estar serena para meditar, y la suya se hallaba sumida en el caos. Paladine musitó: tu cuerpo mortal no puede oírme, pero quizá tu alma sí. Te he fallado y te pido perdón. Trataré de rectificar, aunque me temo que ya es demasiado tarde. Capítulo 29. 6. Chemosh se encontraba en las almenas del castillo predilecto, estaba considerando seriamente cambiarle el nombre, y observaba a Mina que corría por la playa. Se volvió y casi tropezó con Ausric Krell. Chemosh maldijo y retrocedió. ¿Qué te propones al acercarte a mí con tanto sigilo? Fuiste tú quien me ordenó que fuese discreto, replicó malhumorado Krell. Al seguir a Mina, o ya sopera andante. Cuando estés cerca de mí puedes tintinear y meter tanto ruido como quieras. Y bien, añadió tras una pausa, ¿qué nuevas traes? Tenías razón, mi señor, contestó Krell, exultante. Fue a reunirse con Seboim. ¿No con un amante?, inquirió Chemosh, estupefacto. El caballero de la muerte comprendió que había cometido un error. Eso también, agregó con premura. Mina fue a reunirse con la arpía del mar y con un amante. Se encogió de hombros. Probablemente algún sacerdote de Seboim. Probablemente, repitió Chemosh, ceñudo. ¿Es que no lo sabes? ¿No lo viste? Krell se puso nervioso. Difícilmente podía hacer tal cosa, mi señor. Seboim se encontraba allí. Imagino que no querrías que supiera que estábamos espiando. Lo que quieres decir es que no querías que ella supiera que debajo de toda esa armadura de acero se esconde un redomado cobarde. El dios se echó a andar hacia la torre de la escalera. Ven, me enseñarás dónde se halla ese amante. Tendré mucho gusto en conocerlo. Krell se encontraba en un dilema. Su historia era verosímil, de momento, pero no había metido al Kender y al perro que, cuanto más pensaba en ello, menos veía que pudieran respaldar su cuento sobre amantes y citas clandestinas. Luego estaba la libertad que se había tomado en la sucesión de los hechos. Seboim había llegado, pero lo había hecho después de que Mina se hubiera marchado, algo que sonaba raro entre dos supuestos conspiradores. Espera, mi señor, llamó con urgencia. ¿A qué? Chemosh se volvió a mirarlo con impaciencia. La caída de la noche, contestó Krell, salvado por la inspiración. Oí a Mina decirle a ese hombre que regresaría a su lado por la noche. Podríamos pillarlos infraganti, añadió, seguro de que eso sería del agrado de su señor. Chemosh se había puesto muy pálido y abría y cerraba las manos debajo del andrajoso encaje de los puños. El viento le enredaba el cabello desgreñado. Tienes razón, dijo con una voz carente de matices. Krell soltó un enorme suspiro de alivio, aunque lo hizo para sus adentros. Saludó a su señor y giró sobre sus talones. Regresaría a la cueva para asegurarse de que cuando Chemosh llegara allí encontrara lo que le había dicho. Krell llamó bruscamente: Chemosh, estoy aburrido, ven a jugar al cas conmigo. Así me quitará algunas cosas de la cabeza. El caballero de la muerte encorvó los hombros. Detestaba jugar al cas con Chemosh. Para empezar, el dios siempre ganaba, cosa nada difícil cuando uno puede ver de golpe todos los movimientos posibles y todos los resultados posibles. En segundo lugar, tenía cosas urgentes de las que ocuparse en la gruta, como un Kender y un perro a los que despachar. Me encantaría disputar una partida contigo, mi señor, pero he de entrenar a los predilectos. ¿Por qué no retosas un poco con Mina? No estaría de más sacarle provecho a tu dinero. Krell comprendió mientras hablaba que había metido la pata. Se habría tragado las palabras y, de paso, a sí mismo, pero ya era demasiado tarde para eso. Los oscuros ojos de Chemosh tenían una expresión que hizo que el caballero de la muerte deseara reptar dentro de la armadura y no volver a salir jamás. Se produjo un terrible silencio y después Chemosh habló fríamente. De ahora en adelante Mina entrenará a los predilectos y tú jugarás al cas. Sí, señor, farfulló Krell. El caballero de la muerte siguió con pasos pesados a Chemosh por la escalera hasta el salón.
Puede que él hubiera caído en desgracia, pero tenía un consuelo. Ahora no querría estar en las botas de Mina ni por todo lo que el cielo o el abismo pudieran ofrecerle. Mina se dio un baño en el océano, aunque no fue de forma intencionada. Las olas que la ira de Seboim había levantado cubrieron la franja de arena que se extendía desde el espigón rocoso hasta el acantilado donde se alzaba el castillo. El agua no era profunda y la fuerza de las olas se rompía en las rocas. Mina era buena nadadora y disfrutó con el ejercicio, que le calentó los músculos y le liberó la mente, obligándola a reconocer la desagradable verdad. Creía al monje. Él no mentía. Conocía a los hombres y ese era de los que no sabían mentir. Le recordaba en cierto modo a Galdar, su oficial y leal amigo. También Galdar había sido incapaz de decir una mentira ni siquiera sabiendo que ella la habría preferido a la verdad. Con una punzada de remordimiento, se preguntó qué sería de Galdar. Esperaba que todo le fuera bien. De repente sintió el deseo de verlo. Durante un instante quiso que estuviera allí y le dijera que todo saldría bien. Saliendo del mar, se escurrió el agua del cabello y de la empapada ropa y dejó de desear lo imposible. Tenía que decidir qué hacer con el monje. Ahora no la conocía, pero la había conocido cuando se habían encontrado la primera vez. En sus ojos había visto que la reconocía. Lo que ocurría era que se había olvidado o había sucedido algo que lo había hecho olvidar. Una forma de recuperar la memoria era a través del dolor. Ella había ordenado utilizar la tortura con sus prisioneros, y los caballeros negros eran expertos en esos menesteres. Había presenciado el sufrimiento de los hombres y a veces los había visto morir, convencida de que actuaba correctamente, al servicio de una causa loable, la causa del Dios único. Ahora la convicción había sido sustituida por la incertidumbre. Empezaba a dudar. Esa mañana se había sentido tan furiosa que habría azotado al monje hasta despellejarlo vivo sin el menor remordimiento. Pensándolo bien, se preguntó si sería capaz de torturar a sangre fría y, de hacerlo, si podría fiarse de la información obtenida bajo coacción. Galdar siempre había dudado de la efectividad de la tortura como medio para obtener información. Un hombre dirá cualquier cosa con tal de que cese el dolor, le había advertido el Minotauro en una ocasión. Mina sabía que eso era cierto porque estaba padeciendo un tormento y haría lo que fuera para acabar con el dolor. Había otra forma. La muerte no tenía secretos, no para el Señor de la Muerte. Podía contarle todo a Chemosh, desnudarle su alma. Él la ayudaría a arrancarle la verdad al monje. Mina aferró el collar de perlas, lo rompió de un tirón y lo arrojó al mar. Apaciguado su corazón, regresó al castillo, se puso un bonito atuendo y fue en busca de Chemosh. Encontró al Señor de la Muerte en su estudio jugando al cas con Krell. Mina y el Caballero de la Muerte intercambiaron una mirada que expresaba claramente el aborrecimiento que se profesaban y después Krell enfocó de nuevo la atención en el tablero. Mina lo observó con más detenimiento. Parecía el mismo bruto, cruel y grosero de siempre, pero había en él una especie de suficiencia enmascarada que era nueva y preocupante. También le resultaba inquietante que él y su señor parecieran estar muy cómodos juntos. De hecho, Chemosh reía por algo que decía Krell cuando ella entró en el estudio. Mina iba a hablar, pero Chemosh se le adelantó. ¿Disfrutaste del baño, señora?, preguntó con una mirada apática. El corazón le tembló. El tono de Chemosh era gélido y sus palabras parecían un insulto. Señora, como si le estuviera hablando a una desconocida. Sí, contestó, y siguió hablando rápidamente, antes de perder los nervios. Mi señor, tengo que hablar contigo. Dirigió una fugaz mirada a Krell. En privado. Estoy en mitad de una partida, repuso lánguidamente el dios. Parece que Krell tiene posibilidad de ganarme. ¿Tú qué dices, Krell? Te estás batiendo en retirada, mi señor, contestó el Caballero de la Muerte, sin entusiasmo. Entonces, después de la partida, mi señor, preguntó Mina, que tragó saliva con esfuerzo. Me temo que no. Chemosh alargó la mano y desplazó a un caballero por todo el tablero. Lo usó para tirar al suelo a uno de los peones de Krell. Sé todo sobre tu amante, Mina, así que no hace falta que me sigas mintiendo. ¿Amante?, repitió ella, estupefacta. No sé de qué hablas, mi señor. No tengo ningún amante. ¿Y qué hay del hombre que se oculta en la gruta?
inquirió Chemosh, que se giró en la silla para mirarla directamente a la cara. Mina tembló. Pensó en 10 cosas distintas que alegar en su defensa, pero ninguna sonaba verosímil. Abrió la boca, pero no emitió ninguna palabra. La sangre se le agolpó en las mejillas y supo que su silencio y su enrojecimiento señalaban su culpabilidad. Mi señor arguyó con desesperación, cuando recuperó la voz. «Puedo explicar». «No me interesan tus explicaciones», la interrumpió fríamente Chemosh, que volvió de nuevo a la partida. «Podría matarte por tu traición, señora, pero entonces tu lastimero fantasma me estaría incomodando toda la eternidad. Además, tu muerte sería la pérdida de una mercancía valiosa». No la miró mientras hablaba, sino que sopesó el siguiente movimiento en el tablero. «Te pondrás al mando de los predilectos, señora. Te escuchan y te obedecen. Tienes experiencia en campos de batalla. En consecuencia, eres la comandante adecuada para convertirlos en un ejército y prepararlos para el asalto a la torre de Nuitari. Organizarás a los predilectos y los conducirás a un campamento que he establecido en un lugar lejos de aquí». El cuarto se oscureció, el suelo se ladeó y las paredes se movieron. Mina tuvo que asirse a una mesa para mantener de pie. «¿Me estás desterrando de tu presencia, mi señor?», preguntó débilmente, apenas capaz de encontrar aliento para hacer la pregunta. El dios no se dignó contestar. «Podría instruirlos aquí», dijo la joven. «No sería de mi agrado. Me he dado cuenta de que me aburre verlos. Y verte a ti». Mina caminó como sonámbula por un suelo que parecía sacudirse y alabear bajo sus pies. Al llegar ante Chemosh cayó de hinojos a su lado y lo asió del brazo. «Mi señor, déjame que te lo explique. Te lo suplico. Te he dicho, Mina, que estoy en mitad de una partida. Me he desprendido de las perlas», gritó. «Sé que te desagradaban. Tengo que decirte». Chemosh libró el brazo de los dedos de la joven y se arregló el puño de encaje, que se había arrugado. «Partirás mañana por la mañana y hoy permanecerás encerrada en tus aposentos, bajo guardia. Me propongo visitar a tu amante esta noche y no quiero que te escabullas e intentes prevenirlo». Mina estaba a punto de desmoronarse. Las piernas no la sostenían y las manos le temblaban. Un sudor frío la cubría de pies a cabeza. Entonces Krell hizo un ruido. Se reía, una risa baja y profunda. La joven miró los ojos ardientes, porcinos, del caballero de la muerte, y vio el triunfo en ellos. Ahora sabía quién la había espiado. Su odio por Krell le dio fuerzas para ponerse de pie, hacer que se evaporaran sus lágrimas y prestarle coraje para hablar. «Como órdenes, mi señor. Tienes permiso para retirarte». El dios movió otra pieza. Mina salió del estudio, aunque no tenía ni idea de cómo lo había hecho. No veía nada, no sentía nada, estaba completamente insensibilizada. Caminó a trompicones hasta donde fue capaz y se las ingenió para llegar a sus aposentos antes de desmayarse y desplomarse en el suelo, donde yació tendida como algo muerto. Después de que la chica se hubo marchado, Krell bajó la vista al tablero y, para su sorpresa, comprendió que había ganado. El caballero de la muerte movió un peón, se apoderó de la reina negra y la apartó del tablero. «Tu rey está atrapado», mi señor manifestó, exultante. «No tiene dónde ir. La partida es mía». Chemosh lo miró y Krell tragó saliva con esfuerzo. «O tal vez no. Ese último movimiento. Me he equivocado. Era un movimiento ilegal». Volvió a colocar rápidamente a la reina negra en su casilla. «Te pido disculpas, mi señor, no sé en qué estaría pensando». Chemosh asió el tablero de casa y se lo arrojó a Krell a la cara. «Si me necesitas, estaré en la sala del tránsito de almas. No pierdas de vista a Mina. Y recoge esas piezas», añadió Chemosh mientras se marchaba. «Sí, mi señor», masculló Ausric Krell. Capítulo 30. 7. El frío del suelo de piedra sacó a Mina del desvanecimiento. Tiritaba de tal modo que se sostuvo erguida a duras penas. Arrastrando los pies, se envolvió en una manta de la cama y fue hacia la ventana. Soplaba una brisa moderada y el mar sangriento estaba en calma. Las olas rompían en las rocas de la orilla sin apenas salpicar. Los pelícanos, volando en formación como un ala de dragones azules, andaban de pesca.
El cuerpo brillante de un delfín rompió la superficie del agua y se sumergió de nuevo. Tenía que hablar con Chemosh, tenía que conseguir que la escuchara. Todo aquello era una equivocación o, más bien, una mala pasada. Mina caminó hacia la puerta de la habitación y descubrió que no estaba cerrada como había temido. La abrió de golpe. Ausric Krell se encontraba ante ella. Mina le asestó una mirada cáustica y dio un paso con intención de sobrepasarlo. Krell se desplazó para cerrarle el camino. «Quítate de en medio», increpó, obligada a enfrentarse a él. «Tengo órdenes», se regodeó el caballero de la muerte. «Tienes que quedarte en tus aposentos. Si quieres ocupar el tiempo, te sugiero que empieces a preparar el equipaje para tu marcha mañana. Quizá quieras llevarte todo lo que posees, porque no volverás». Mina lo miró con fría rabia. «Sabes que el hombre que está en la cueva no es mi amante». «Yo no sé nada de eso», replicó Krell. «Una mujer no encadena a su amante a una pared y lo amenaza de muerte», manifestó mordazmente la joven. «¿Y qué pasa con el Kender? ¿También él es mi amante?» «La gente tiene sus rarezas», comentó, magnánimo, Krell. «Cuando estaba vivo me gustaba que mis mujeres se resistieran, que chillaran un poco, así que no soy el más indicado para juzgar a nadie. Mi señor no es estúpido. Cuando vaya a la cueva esta noche y se encuentre con un monje demacrado y a un pequeño Kender lloroso encadenados a una pared, comprenderá que le has mentido». «Tal vez sí», contestó Krell, impasible. «O tal vez no. Eres tan necio como aparentas, Krell», increpó Mina, prietos los puños. «Cuando Chemosh descubra que le has mentido sobre mí, se pondrá furioso contigo. Es muy posible que te entregue a Zeboim. Pero aún estás a tiempo de salvarte. Ve y cuéntale a Chemosh que has pensado bien las cosas y que estabas equivocado». Krell no era tonto, ya había pensado bien las cosas y sabía lo que tenía que hacer exactamente para protegerse. «Mi señor Chemosh ha dado orden de que no se lo moleste», contestó, y le propinó un empellón a Mina que la mandó de vuelta al interior de la habitación. Cerró de un portazo, atrancó por fuera la puerta y siguió montando guardia delante. Mina regresó a la ventana. Sabía lo que Krell planeaba, solo tenía que ir a la cueva, disponer del Kender y de la perra, matar al monje, quitarle las cadenas y dejar el cadáver para que Chemosh lo encontrara, junto con alguna evidencia que demostrase que la gruta había sido su nido de amor. Quizá ya lo había hecho. Eso explicaría su aire de satisfacción. Mina ignoraba cuánto tiempo había estado desmayada, horas, como poco. El castillo estaba orientado al este y su sombra se proyectaba, oscura, sobre las olas rojas. El sol se metía ya y el día llegaba a su fin. Mina se quedó en la ventana. «He de recuperar la confianza y el afecto de mi señor. Tiene que haber un modo de demostrarle mi amor. Si pudiera hacerle un regalo, algo que ansiara poseer. Más que podía haber que quisiera un dios si no pudiera tenerlo. Una cosa. Había algo que Chemosh deseaba y que no podía tener. La torre de Nuitari. Si estuviese en mi mano, lo haría», musitó la joven, «aunque en ello me fuese la vida». Cerró los ojos y se encontró en el fondo del mar. La torre de la alta hechicería se alzaba ante ella. Las cristalinas paredes reflejaban el agua azul, el coral rojo, las algas verdes y la multitud de criaturas marinas multicolores. Un continuo panorama de vida marina que desfilaba sobre su superficie facetada. Estaba dentro de la torre, en su prisión, hablando con Nuitari. Estaba en el agua de la esfera, hablando con la dragona. Estaba en el solio Febalas, abrumada por el sobrecogimiento, rodeada por el milagro sublime que eran los dioses. Mina extendió las manos. Su anhelo se intensificó, brotó impetuoso en su interior. El corazón le martilleó, los músculos se le quedaron agarrotados. Cayó de rodillas con un gemido y siguió con las manos extendidas hacia la torre que la colmaba toda por dentro. El anhelo la controló y la arrastró. No podía ni quería frenarse. Se entregó al anhelo y fue como si el corazón se le desgarrara. Jadeó, falta de aliento. Saboreó sangre en la boca. Se estremeció y volvió a gemir y, de repente, algo se rompió dentro de ella. El anhelo, el deseo, fluyó a través de sus manos extendidas y ella se quedó tranquila y en paz.
Krell había hallado una forma de salir del aprieto, aunque no era la forma que Mina había imaginado, ya que ese plan requería que Krell se ausentara del castillo y a él lo aterraba hacerlo por miedo a que Chemosh regresara en cualquier momento y lo descubriera. El Caballero de la Muerte tendría el cerebro de un roedor, pero era sobradamente astuto para compensarlo. Su plan era sencillo y directo. No tenía que matar al Kender, al monje ni a la perra. Lo único que tenía que hacer era matar a Mina. Muerta ella, se acababa la historia. Chemosh no tendría razón para ir a la cueva a enfrentarse a su amante y el problema de Krell quedaría resuelto. Krell la detestaba y la habría matado hacía tiempo, pero temía que Chemosh acabara con él, algo nada fácil de lograr puesto que ya estaba muerto. Pero el Caballero de la Muerte tenía la convicción de que el Señor de la Muerte hallaría la forma y que ésta no sería agradable. Consideraba que matar a Mina ahora era seguro. Chemosh la despreciaba, la detestaba. No soportaba verla. Trató de escapar, mi señor repasó lo que pensaba decirle. No era mi intención matarla, pero no soy consciente de mi fuerza. Habiendo decidido matar a Mina, a Krell solo le quedaba determinar cuándo. En cuanto a eso, vacilaba. Chemosh había dicho que iba a la sala del tránsito de almas, pero ¿hablaría en serio? ¿Se habría marchado el dios o aún andaría al acecho por el castillo? Cada vez que Krell acercaba la mano al pestillo de la puerta se imaginaba a Chemosh entrando en la habitación a tiempo de presenciar cómo le rebanaba el cuello a su amante. Chemosh la despreciaría, pero algo tan horripilante todavía podía causarle impresión. Krell no se atrevía a abandonar su puesto para comprobarlo. Finalmente, enganchó a un espectral secuaz que pasaba por allí y le ordenó que realizara averiguaciones. El secuaz estuvo ausente un buen rato durante el cual Krell paseó por el corredor e imaginó su revancha con Mina, cada vez más entusiasmado con la idea. El secuaz le llevó la noticia de que Chemosh se hallaba en la sala del tránsito de almas y que aparentemente no tenía prisa en regresar. Perfecto. Chemosh se encontraría allí para ver llegar el espíritu de Mina. Así no tendría razón para ir a la cueva. Ninguna en absoluto. Krell alargó la mano hacia el picaporte y entonces se detuvo. Una luz ambarina empezó a brillar alrededor del marco de la puerta. Miró el fenómeno, desconcertado, mientras el resplandor se hacía más y más intenso. El Caballero de la Muerte sonrió. Las cosas marchaban mejor de lo que podría esperar. Por lo visto Mina había prendido fuego a la habitación. Golpeó la puerta con el puño, desenvainó la espada y penetró en el cuarto. Capítulo 31. 8. La gruta olía a cerdo salado. Ata relamía los huesos de las costillas que se había comido y miraba, anhelante, a Beleño, que restregaba obedientemente, aunque con aire triste, el interior de sus botas con un trozo de carne grasienta. Rhys había razonado que al Kender le sería más fácil sacar los pies de las botas que intentar sacar las botas de los grilletes. Ya está, acabé, anunció Beleño. Le dio lo que quedaba del trozo de cerdo destrozado a la perra, que lo engulló de una tacada y después se puso a olisquear las botas, hambrienta. Ata, vale, ya ordenó Rhys, y la perra se le acercó, obediente, y se tumbó a su lado. Beleño giró el pie derecho y soltó un gruñido. Nada dijo, tras forcejear un momento. No cede. Lo siento, Rhys, valió la pena intentarlo. Lo que tienes que hacer es mover el pie, Beleño, comentó el monje con una sonrisa. Lo moví, protestó el Kender. Las botas están bien ajustadas en esa parte. Siempre me han quedado un poco pequeñas, por eso los dedos abrieron un agujero en la punta. Bien, pensemos ahora cómo podemos escapar los dos. Hablaremos de ello después de que tú estés libre, replicó Rhys. ¿Prometido? Beleño miró a su amigo con desconfianza. Prometido. El Kender asió el aro metálico que tenía ceñido al tobillo y empezó a tirar de él y de la bota. Dobla el pie, instruyó pacientemente Rhys. ¿Quién te crees que soy? Demandó Beleño. Uno de esos tipos del circo que hacen un nudo con las piernas detrás del cuello y caminan sobre las manos. Sé que eso lo puedo hacer porque lo intenté una vez. Mi padre tuvo que desengancharme. Beleño, el tiempo se nos está acabando, dijo Rhys. La luz del día menguaba en el exterior y la gruta estaba cada vez más oscura. El Kender suspiró profundamente. Arrugando la cara, se puso a tirar y a tirar.
El pie derecho salió de la bota y después le siguió el izquierdo. Sacó las botas de los grilletes y las miró con tristeza. Todos los perros que haya en 6 condados a la redonda me perseguirán, rezongó. Se metió las botas grasientas y, cogiendo otro trozo de cerdo salado, se agachó junto a Rhys. Te toca a ti. Mira, Beleño. El monje señaló los grilletes que se ajustaban muy prietos a sus tobillos huesudos, luego alzó los que le ceñían las muñecas, tan ajustados que le habían excoriado la piel. Beleño miró y el labio inferior le tembló. ¿Es culpa mía? Pues claro que no es culpa tuya, Beleño, arguyó Rhys, sorprendido. ¿Por qué dices eso? Si fuera un kender como es debido no estarías atascado aquí para que te mataran, gritó Beleño. Tendría ganzúas, ¿sabes? Y abriría esos cierres así. Chasqueó los dedos, o lo intentó, porque debido a la grasa el chasquido no sonó muy allá. Mi padre me dio un juego de ganzúas cuando cumplí los 12 e intentó enseñarme a utilizarlas. No se me daba nada bien. Una vez se me cayeron y, ¡zas!, el ruido despertó a toda la casa. Otra vez la ganzúa se coló del todo por la cerradura, aún no entiendo cómo, y acabó al otro lado de la puerta, y esa la perdí. No me iré. El kender se cruzó de brazos. No puedes obligarme. Beleño, tienes que irte, dijo Rhys con firmeza. No, no tengo que hacerlo. Es la única forma de salvarme, indicó el monje en tono solemne. Beleño levantó la cabeza. He estado pensando, prosiguió el monje. Estamos en el mar sangriento, así que debemos de encontrarnos en algún lugar cercano a Flotsam. Hay un templo de Majere en Flotsam. ¿Lo hay? Eso es maravilloso, gritó Beleño, entusiasmado. Puedo ir corriendo a Flotsam y encontrar el templo, reunir a los monjes, traerlos aquí para que repartan leña y te rescataremos. Es un plan excelente. Me marcho ahora mismo. Beleño se incorporó precipitadamente. Llévate a Ata, dijo Rhys. Como protección. Flotsam es una ciudad sin ley, o eso he oído decir. Vale. Vamos, Ata. El kender silbó. La perra se levantó, pero no lo siguió y miró a Rhys. Notaba que algo no iba bien. Ata, vigila, dijo el monje, que señaló al kender. A menudo le daba la orden de vigilar algo, lo que significaba que tenía que proteger lo que fuera, no dejar que se acercara a nadie. La había dejado guardando ovejas enfermas mientras él iba a buscar ayuda y a menudo le había encomendado guardar a Beleño. En este caso, sin embargo, Rhys no se marchaba, sino que se quedaba, y el sujeto al que supuestamente tenía que guardar, se marchaba. Rhys ignoraba si el animal entendería y obedecería. Sin embargo, la perra estaba acostumbrada a cuidar del kender y Rhys confiaba en que ahora se avendría a esto igual que había hecho en el pasado. Había pensado en intentar hacer una correa para ella, pero la perra jamás había estado atada, por lo que Rhys imaginaba que se resistiría contra la correa y no había tiempo para eso. La noche avanzaba a pasos agigantados. Ata, aquí. La perra se acercó a él y el monje la tomó por la cabeza con las manos y miró los ojos marrones. Ve con Beleño, le dijo. Cuida de él. Vigila. Rhys la acercó hacia sí y la besó suavemente en la frente. Luego la soltó. Llámala otra vez. Ata, ven, repitió Beleño. La perra miró a Rhys, que gesticuló en dirección al kender. Sal ahora, le ordenó Rhys a Beleño. Deprisa. El kender obedeció y se encaminó hacia la boca de la gruta. Tras mirar de nuevo a Rhys, Ata fue en pos de Beleño obedientemente. Rhys soltó un suave suspiro. Beleño se paró un instante. ¿Volveremos pronto, Rhys? No, no te muevas de aquí. Sé prudente, amigo mío, contestó el monje. Tú y Ata cuidad uno del otro. Lo haremos. Beleño vaciló un instante, pero luego salió disparado de la cueva. La perra corrió tras él, igual que había hecho tantas veces antes. Rhys se recostó en la pared rocosa mientras las lágrimas acudían a sus ojos, si bien sonrió. Perdóname por mentir, señor, musitó. En toda su larga historia los monjes de Majere jamás habían construido un templo en Flotsam. Chemosh se encontraba siempre en la sala del tránsito de almas, aunque iba allí en contadas ocasiones, una contradicción que se explicaba por el hecho de que una de las facetas del Señor de la Muerte se hallaba siempre presente en la sala,
sentada en el oscuro trono mientras ponía a prueba a las almas de quienes habían dejado el cuerpo mortal atrás y se disponían a emprender la siguiente etapa del eterno viaje. Rara vez ocupaba esa faceta de sí mismo. Aquel lugar estaba demasiado aislado, demasiado lejos del mundo de dioses y mortales. Los otros dioses tenían prohibido ir a la sala para que no influyeran de forma indebida en las almas sometidas a juicio. Al Señor de la Muerte se le daba una última oportunidad de intentar inclinar a las almas hacia la causa del mal, evitar que continuaran el viaje, hacerse con ellas y quedárselas. Las almas que habían aprendido las lecciones de la vida eludían fácilmente sus añagazas, al igual que las almas inocentes, como las de los niños. Uno de los dioses del bien o de la neutralidad podía interceder a favor de un alma, pero únicamente si echaba una bendición a esa alma antes de que entrara en la sala. Justo en ese instante, un alma así se hallaba ante el trono de ónice y plata, un alma que estaba ennegrecida pero que aún así irradiaba luz azul. El hombre había cometido actos viles, pero había sacrificado la vida por salvar a unos niños atrapados en un incendio. El viaje de su alma no sería sencillo porque aún le quedaba mucho por aprender, pero Misakal lo bendijo y el espíritu consiguió escabullirse de la mano huesuda y anhelante del Señor de la Muerte. Cuando Chemosh enredaba a un alma, la apresaba y la arrojaba al abismo o la mandaba de vuelta al cuerpo muerto, que a partir de ese instante se convertía en su atroz prisión. Los dioses del mal también podían reclamar almas. Almas que ya se habían comprometido con Morgeon o que llevaban la marca de Seboim entraban en la sala cargadas de cadenas para que el Señor de la Muerte se las entregara a aquellos dioses a quienes habían jurado servir. Chemosh solo acudía a la sala en su forma mortal en los momentos en los que estaba profundamente conturbado. Le gustaba recordar su poder. No importaba a qué dios hubiese servido un mortal en vida, porque cuando esa vida acababa todas las almas pasaban ante él. Incluso las que negaban la existencia de los dioses se encontraban allí, lo que era una gran impresión para la mayoría. Se las juzgaba conforme al modo en que habían vivido, no porque hubiesen profesado fe a tal o cual deidad en vida. Una hechicera que hubiese ayudado a la gente durante su vida proseguía su camino, en tanto que el alma codiciosa, avara, que había engañado regularmente a sus clientes pero que nunca se perdía un servicio religioso, caía víctima de las lisonjas del Señor de la Muerte y acababa en el abismo. Algunas almas podrían haber proseguido viaje, pero decidían no hacerlo. Una madre era reacia a abandonar a sus pequeños, un esposo no quería separarse de su esposa. Estos espíritus permanecían atados a quienes amaban hasta que se los persuadía de que continuar era lo correcto y lo mejor para ellos, que los vivos habían de continuar con su vida y los muertos también debían seguir adelante. Chemosh se encontraba en la sala observando la fila que formaban las almas, una hilera que teóricamente había de ser eterna, y recordó los tiempos horribles en los que la fila había acabado de un modo repentino e inesperado, esos tiempos en los que la última alma se había presentado ante él y había mirado esa alma y luego en derredor con una estupefacción sin límites. Montando en cólera, el Señor de la Muerte se había levantado del trono por primera vez desde que lo había ocupado al inicio de la creación, y había salido de la sala solo para descubrir que Takisis había robado el mundo y se había llevado las almas consigo. Fue entonces cuando Chemosh comprendió la máxima mortal de no se valora lo que se tiene hasta que se pierde, y también que se juraba que no se volvería a perder. Chemosh observó a las almas que se presentaban ante él y escuchó sus historias, hizo negocios sucios y dictó sentencias, atrapó unas cuantas y dejó ir a otras pocas, y esperó sentir el cálido placer de la satisfacción. Ese día no lo experimentó. Se sentía claramente descontento. Lo que se suponía que debería ir bien marchaba rematadamente mal. Había perdido el control y no tenía ni idea de cómo se le había escapado. Era como si estuviese maldito. Esa palabra le hizo comprender de repente la razón de que se hubiese sentido atraído hacia allí, comprender qué buscaba. Se hallaba en la sala del tránsito de almas y volvió a ver a la primera que se había presentado ante él cuando el mundo se recuperó, el alma mortal de Takisis. Todos los dioses habían presenciado su muerte. Volvió a oír sus palabras, en parte una desesperada súplica y en parte un gruñido desafiante. «Estáis cometiendo un error», les había gritado.
Lo que he hecho no se puede deshacer. La maldición está entre vosotros. Destruidme, y os destruiréis a vosotros mismos. Chemosh no podía juzgarla. Ninguno de los dioses podía hacer eso. Había sido uno de ellos, después de todo. El dios supremo acudió a reclamar el alma de su hija perdida, y el reino de Taquisis, reina de la oscuridad, terminó y el tiempo y el universo continuaron. En aquel entonces el Señor de la Muerte no había dado importancia a su predicción. Despotriques, desvaríos, amenazas. Taquisis había escupido ese veneno durante eones. Ahora pensó en ello sin poder evitarlo, pensó en ello y se preguntó con inquietud qué habría querido decir la difunta y no llorada reina oscura. Había una persona que quizá lo supiera, una persona que había estado más cerca de ella que cualquier otro ser en la historia. La persona a la que había desterrado de su presencia. Mina.